Hola a todos, mi nombre es Ana de Prado, soy la coordinadora de educación de la asociación CUCO y hoy de nuevo os presentamos una nueva píldora formativa que nos ofrece esta asociación. Hoy está con nosotros Isaac Sánchez Jiménez, que es responsable de la Agencia de Comunicación Ecoinclusiva, es formador y consultor en comunicación y especialista en ecología e inclusión. Además, es docente en la Universidad de Comillas, en la Universidad Loyola y en el Consorcio Andaluz de Impulso Social. Siendo miembro, además, de la Comunidad Mundial de Vida Cristiana, del proyecto Vida Contemplativa en Sinodalidad y miembro en la consultora Recodiscem. Además, también colabora en el movimiento Laudato Si, en el Grupo Diocesano de Ecología Integral en Sevilla y en otras iniciativas y movimientos como son Cáritas, Cruz Roja, la Compañía de Jesús o la Asociación para el Progreso de la Comunicación. Hoy, con su píldora formativa, nos va a dar a conocer a todos los docentes la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. Así que, Isaac, con muchas ganas de escucharte y aprender muchísimo, así que todo tuyo. Muchas gracias. Muy buenas a todos y todas los que estéis conectados en esta píldora formativa. Para mí es un placer formar parte de esto. Gracias por esa introducción. Bueno, Laudato Si, la encíclica Laudato Si. ¿Qué significa eso, no? Primero, que es una encíclica, ¿no? Más de una podrá pensar en algo religioso, algo católico, del Papa, algo así como que viene de Roma, ¿no? Efectivamente, las encíclicas son esos escritos de referencia que en la Iglesia Católica pues sirven mucho para marcar pautas, ¿no? Que tienen mucho que ver con la teología, evidentemente, pero también tienen que ver, evidentemente, con la historia de la Iglesia, con el Evangelio, y tienen que ver, sobre todo, con los tiempos que corren, ¿no? Hace unos años, el Papa Francisco, el Papa actual, bueno, pues decidió sacar una encíclica ciertamente revolucionaria, ¿no? Revolucionaria en el sentido de que era valiente en el sentido de que profundizaba bastante en las estructuras que provocan las desigualdades y los grandes peligros, las grandes amenazas del planeta hoy, ¿no? de la humanidad. Y en ese sentido, pues, bueno, siguió la estela o lo enraizó con algo que ya ocurrió hace varios siglos y fueron las palabras de San Francisco de Asís, ¿no? Ese alegato a las criaturas que hizo San Francisco de Asís, esa forma de hablar de la creación de Dios, esa forma de hablar de la naturaleza, de cómo nosotras somos naturaleza y hasta qué punto tiene sentido con nuestra existencia el respeto a ella, pues bueno, pues hizo que estuviéramos anclados en eso o teniendo esa base para que hoy, con los problemas que tenemos, pues podamos darle sentido histórico también y darle sentido de fe y darle sentido de iglesia a todo esto que nos ha dicho el Papa, ¿no? Ahí es donde sienta, como digo, las bases la encíclica Laudato Si y ha marcado un antes y un después, porque la iglesia, yo soy de las personas que considera que ya no va a ser la misma, ¿no? Después de esta encíclica. No significa que sea la mejor encíclica, no se trata de clasificarlas, ni mucho menos, pero tiene mucho que ver con nuestra existencia, ¿no? Con las posibilidades que tenemos en el hoy para sobrevivir y para darnos una convivencia o una familia o una casa común en paz y sobre todo viable, ¿no? Se usa mucho la palabra sostenible, pero podemos usar también la palabra viable, que haya un futuro. No solo para nuestras nietas y nuestros nietos, sino para nuestros hijos y nuestras hijas, incluso pues para las generaciones que estamos viviendo hoy, ¿no? Claro, ¿qué está pasando? ¿Por qué entonces esto, no? ¿Qué realmente qué ocurre? ¿Hasta qué punto es importante de lo que estamos hablando, no? Bueno, habréis escuchado hablar el tema de No hay planeta B, es uno de los eslóganes más importantes que ha habido últimamente en el ámbito universitario, en el ámbito también de la ciudadanía, de la convivencia, en el ámbito del activismo y también en el ámbito incluso literario. Se han escrito muchas cosas sobre esto, ¿no? Es un eslogan que no hace más que recordar que
que este es el planeta que tenemos, ¿no? Podemos hacer películas de Hollywood y podemos recurrir a la ciencia ficción y a la fantasía para imaginar un futuro distinto en otro planeta. Y forma parte también seguramente de la imaginación del ser humano, de la creatividad y también de la capacidad científica para progresar, ¿no? Y para seguir investigando y darnos cuenta y conocer más de ese infinito universo que nos rodea y del cual no conocemos, bueno, pues prácticamente conocemos una ínfima parte, ¿no? Pero en paralelo a eso, lo que está claro es que este planeta en el que actualmente respiramos, pues es finito sus fronteras, son finitas sus recursos, son finitos sus seres y es finito el ecosistema, el equilibrio que hace que todo pueda funcionar, ¿no? Bueno, pues eso, no puede haber un plan B a la hora de pensar en otra casa, ¿no? Si hablamos de esta casa, si hablamos de este planeta, solo hay un plan A. Y esto es muy importante. A lo largo de toda la presentación voy a estar aproximadamente pues, unos 25 minutos, de los cuales ya llevamos unos 5, y esta introducción, aquí acabo introduciéndolo para poner esta base. Es fundamental que entendamos que sencillamente no hay un plan B, ¿no? Pues no hay otro planeta, no hay otra salida y ni siquiera el humanismo más extremo, ni siquiera la creatividad, la ciencia más extrema, ni siquiera la propia investigación y la capacidad que tiene el ser humano, que la tiene sin duda para salir de situaciones, para crear y reinventarse, ni siquiera eso nos va a salvar, ¿no? Esto no lo digo yo solo, ¿no? Sino que en esto confluye tanto la fe, la creencia religiosa, aquellas personas que se sustentan en la creencia de un ser que es inexplicable desde la razón y desde la ciencia, como también las principales fuentes consensuadas a nivel internacional en el ámbito precisamente ese, ¿no? De la ciencia y la razón. Cómo la ciencia y la razón, sobre todo la ciencia con la teología, la religión, pues se unen en esto y ambas están de acuerdo en señalar que sencillamente pues no hay un planeta B. Y teniendo esto muy en cuenta, pues bajando un poco más a lo que tenemos ahora, pues el horizonte se llama 2030. ¿Por qué? Bueno, por una parte hay mucho marketing aquí, evidentemente, hay un marketing político, hay un marketing de las Naciones Unidas, el marketing per se, sabéis que no es malo, el marketing es más que la ciencia que hace que podamos idear estrategias que puedan vender servicios, productos, iniciativas, etcétera, etcétera. Y evidentemente la comunicación es la principal herramienta de ese marketing y los gobiernos lo usan y bueno, pues es verdad que hay cierto marketing en ello, ¿no? Pero es importante que nos hagamos con un criterio importante a la hora de criticar esto o no criticarlo, ¿no? Constructiva o no constructivamente, ¿no? Porque efectivamente el horizonte 2030, más allá de que lo hayan agarrado para sí, pues algunos políticos, algunos dirigentes mundiales, incluso algunas multinacionales también, sobre todo es producto de un consenso científico también, ¿no? Fijaros que estamos a finales de 2022, si estáis viendo esta grabación a 2023, pues más razón aún para pensar que 2030 literalmente está a la vuelta de la esquina. Es decir, la ciencia nos está diciendo que tenemos muy poco tiempo para cambiar nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de consumir, nuestra forma de movernos. Ahora veremos más ejemplos, ¿no? Nuestra forma de calentarnos también o de enfriarnos. Y que no hay mucho tiempo, no está a la vuelta de la esquina ese punto de no retorno, ¿no? ¿Qué ocurrirá entonces en 2030 si no hacemos las cosas que tenemos que hacer? Ahora veremos si las estamos haciendo o no. Pues que probablemente nos adentremos aún más en un camino incierto que en muchos ámbitos de la ciencia también se empieza a hablar, en muchos ámbitos de la ciencia ya también se empieza a hablar de colapso, ¿no? De colapso. Y el colapso no tiene por qué tener que ver con marcianos ni con eventos paranormales como nos podríamos imaginar en alguna serie, sino el colapso es un término bastante más sencillo de lo que parece, ¿no? Hace poco le escuchaba a Pablo Font, un profesor de universidad, referencia en ecología, hablar de esto, ¿no? Y lo decía así, ¿no? El colapso, ya hay puntos del planeta que están colapsando, ¿no? El Cuerno de África, por ejemplo, que es toda la zona este del continente africano, aquella que da al Océano Índico y que es de las zonas más olvidadas del planeta, en la que, por cierto, hay una guerra cruel, de la que apenas se habla, probablemente mucho más cruel y seguramente igualmente importante también para el equilibrio mundial que en Ucrania, por ejemplo, y bueno, pues es una parte del planeta olvidada, como digo, pues en un contexto bélico
Y esto pasa, ¿no?, en este mundo desigual. Bueno, pues ahí ya hay cierto colapso, ¿no? De hecho, prácticamente se podría hablar eso, ¿no?, de un sistema en colapso donde, bueno, los seres humanos literalmente casi sin orden, casi sin convivencia, casi sin civismo ninguno, sin respeto a los derechos humanos y sin respeto al medio ambiente, pues están intentando sobrevivir cada uno a su forma, ¿no? Bien, el planeta ha perdido casi el 70% de los vertebrados en apenas 30 años. Este es uno de esos datos que últimamente seguro escuchamos, ¿no? Estamos ya acostumbradas y acostumbrados a escuchar en los informativos de televisión y de radio, etcétera, etcétera, este tipo de cifras. Algunas instituciones importantes, independientes, la mayoría de los casos, pues nos informan de ello con importantes equipos de investigación, de profesionales, científicos, muchos de ellos que no están en el poder y que no pertenecen a los intereses de una multinacional, sino que de forma independiente y con sus socios pues son entidades no lucrativas, en este caso WWF. Hay otras, evidentemente, como Silverlife, como Greenpeace, aquí en España, Ecologistas en Acción, y muchas otras que quizás desde hace ya varias décadas nos vienen avisando de esto que está ocurriendo, ¿no? Fijaros el dato, ¿no? Ya hemos perdido casi el 70% de los vertebrados en apenas 30 años. El 70%, 30 años en la vida del ser humano es absolutamente nada, ¿no? Es como una hormiga en una fila de hormigas que pueden ir como de Sevilla a Málaga, ¿no? Es un periodo de tiempo, 30 años, muy pequeño y, sin embargo, fijaros la diversidad que hemos perdido. Esto significa que estamos absolutamente en una situación de emergencia. De hecho, algunos expertos, algunos especialistas hablan ya de caos climático, ¿no?, de contexto de caos en el que estamos porque no estamos siendo capaces de responder, ¿no? Ya no es un aviso como en los años 70, 80, 90, sino que ya estamos adentrándonos en esta situación de pérdida de biodiversidad y lo que eso significa, ¿no? Bien, la ecología y la ecología integral. Claro, esto es importante porque el ser humano digamos que se integra, como bien nos decía, con otras palabras, evidentemente, San Francisco de Asís, en la Edad Media, se integra dentro del ciclo de la vida, ¿no? ¿Os acordáis de la película El Rey León? Todo el mundo lo recordará, una de las películas más taquilleras de la historia, en los años 90, final del siglo pasado, una película de animación que hablaba del ciclo de la vida. Bueno, pues el ciclo de la vida, los ecosistemas, las cadenas alimenticias, no son más que sistemas interrelacionados e interdependientes. Y esta palabra es fundamental, ¿no?, la interdependencia. Bueno, pues el ser humano se entronca aquí, ¿no? Y entonces hablamos de ecología integral cuando hablamos no solo de no tirar basura al suelo, no contaminar las aguas, reciclar o consumir productos de cercanía, etcétera. No solo hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos de ecología integral hablamos de una forma de sentir, de una forma de existir, de una forma de respirar, de una forma de estar. Eso no significa, la ecología integral no significa que nos tengamos que olvidar de quiénes somos y nos comportemos como personas que se adentran dentro de la ecología integral. Y aquí es donde viene el término de conversión ecológica, ¿no? Nos convirtamos, ¿no?, como si esto fuera una secta. Para nada es eso, ¿no? La ecología integral, con ese objetivo tan importante que es integral, lo que nos quiere decir es que todo está interrelacionado, todo es interdependiente, como digo, y el aire, en los aviones que podamos coger, la ropa que nos pongamos, la moto que pasa por la calle, las plantas que pueda tener o no en casa, mi forma de consumir, mi trabajo, a lo que me dedique, todo tiene que ver con el ecosistema al que pertenecemos, ¿no? Y la ecología integral hace referencia a eso. Por eso en la encíclica Laudato Si, el Papa no solo habla de plantas, ni de animales, ni de naturaleza, ¿no? Habla de mucho, mucho más, ¿no?, de la forma que tenemos de existir en este planeta, ¿no? Y ese proceso de darse cuenta de eso es la conversión ecológica. Es decir, tomar conciencia de esto e interiorizar esto, ¿no? Y esta es la clave, esta es absolutamente la clave, ¿no? No significa que entres en una máquina y entres por un sitio y salgas por el otro lado de una máquina de conversión y ahora seas otra persona. No, para nada. Puedes seguir siendo tú, con tu carácter, con tu forma de ser, incluso con tu forma de pensar, pero evidentemente algo puede cambiar en ti, ¿no? Y es porque ves con otros ojos esta realidad. Y no es más, lo que hay que hacer no es más que, en mi opinión, abrir los ojos, estar atentos, a ganar tu propio criterio, escuchar, contrastar
bueno, pues hacerte una idea de lo que realmente es esto, ¿no? Y a partir de ahí posicionarte. No existen las mismas vías dentro del ámbito de la ecología, pues puede haber distintas soluciones para un tema muy concreto, ¿no? Pero en general, esto va de darse cuenta de hasta qué punto hemos llegado a un punto de no retorno y de cómo esto también va de salvarnos, de sobrevivir, pero también de respetar y de vivir en paz, de vivir en sintonía con esta creación que incluso las personas que no tienen fe, incluso las personas que no creen en ningún Dios, también hablan de una creación, ¿no? Una creación que vendrá por el Big Bang o vendrá por otros efectos en el pasado, pero desde luego lo que está claro es que la vida en este planeta a todos los seres humanos nos parece un auténtico regalo, una maravilla, que puede ser muy cruel por la capacidad que tiene la naturaleza también a veces de ser cruel, la naturaleza a veces también pues, por la mala suerte que también forma parte de ella puede ser cruel, pero sobre todo es cruel por la forma que tenemos los seres humanos de convivir muchas veces, ¿no? Y este mundo es desigual sobre todo por esa capacidad que tiene el ser humano para pelear entre él en vez de colaborar, ¿no? Para competir de forma extrema en vez de colaborar y de convivir, ¿no? De forma cívica. Bueno, y por último, greenwashing. ¿Qué es esto del greenwashing? Bueno, hay que separarlo como concepto también porque vemos que en este momento de cercanía al colapso, y esto hay que decirlo así, cercanía al colapso, que es por donde desgraciadamente estamos, esto no, por cierto, no es un mensaje pesimista, sino es un mensaje realista para que partamos de una verdad, porque si no lo que podemos hacer es autoengañarnos, pensar que la humanidad va a salir de aquí, que ya inventaremos algo para salir de este embrollo del caos climático en el que estamos, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación absolutamente insostenible que nos ahoga, que son los tres principales pilares, aunque hay otros, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y poder pensar que esto efectivamente pasará y que inventaremos algo porque el ser humano tiene capacidad para ello y más, ¿no? Y mientras tanto, pues sí, reconocemos como reconocen pues, los principales partidos hoy día y los principales gobiernos y sistemas en las principales naciones del mundo, reconocer la problemática y a veces pues, iniciar campañas, iniciativas políticas que tienen más que ver con el greenwashing que con un cambio real de estructura, ¿no? De sistema, de forma de funcionar que existe, que esto no es una utopía, se puede hacer de otra forma y ahora lo vamos a ver, ¿no? Por ahí está el greenwashing y es un término inglés que conviene también ir teniéndolo claro, ¿no? Y diferenciarlo de los demás. La contribución a los ODS es clara, como sabéis los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ver con esa convivencia, tienen que ver con un mundo desigual, que tocó fondo parece en el siglo XX, que queríamos o intentábamos como muchas naciones occidentales y no occidentales en las últimas décadas, bueno, intentábamos salir de ese embrollo después de las guerras mundiales, de la batalla nuclear y tras la caída del muro de Berlín y otros acontecimientos, bueno, pues parecía que ganábamos mucho en derechos humanos y que se expandía en esos estados del bienestar, pero hemos tenido muchos reveses en ese sentido, ¿no? Y bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un canto a recuperar todo ese trabajo y a intentarlo, ¿no? Parece que puede ser el último gran intento de la humanidad, ¿no? Y bueno, pues las naciones, en la mayoría de los casos, las Naciones Unidas, la mayor parte de los países, dejando a un lado algunos regímenes dictatoriales, pues están en esas, pues han firmado estos objetivos de desarrollo sostenible que evidentemente, bueno, pues por desgracia no se están cumpliendo en muchos casos y que son bastantes, pero concretamente 6 de ellos tienen mucho que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Con la ecología. Y seguramente, y esto es una opinión mía personal, pues son los 6 que tienen más que ver con la existencia, con el sobrevivir, ¿no? Con el largoplacismo, es decir, con las próximas décadas, ya no con los próximos años, sino con las próximas décadas, ¿no? Mirando un poco la vista hacia más allá. Y ahí está la energía asequible y no contaminante, una energía asequible y no contaminante para todo el mundo, ciudades y comunidades más sostenibles, más verdes, producción y consumo responsables, ya os podéis imaginar de qué estamos hablando, acción por el clima, evidentemente, organizándonos como sociedad, en asociaciones, en estructuras sociales, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Que evidentemente son los 2 medios más importantes que tenemos en la Tierra, ¿no? Ahí está el marco político y ahí es donde se sitúa la encíclica Laudato Si. Os voy a nombrar algunos, lo voy a leer brevemente, se entiende bastante bien y los voy a nombrar porque creo que son algunos puntos de la Laudato Si que tiene bastantes puntos, pero que
resalto unos cuantos. Esta creación literaria se puede leer como un libro. Yo aconsejo que se lea así en una tarde o si queréis en algún que otro ratito durante varios días o varias semanas, pero también se puede usar como manual de consulta, ¿no? El Papa Francisco, el Santo Padre, lo que quiso aquí, bien asesorado en mi opinión, pues fue también regalar un documento de referencia en el ámbito cristiano, religioso, católico, pero también en el ámbito social, ¿no? Es una encíclica profundamente social y muy ligada a la realidad del mundo en el que estamos, ¿no? Más allá de las creencias de cada uno. Bueno, dice, las varias grietas que se observan en el planeta que habitamos, en el 163, son demasiado evidentes, ¿no? El Papa Francisco nos plantea qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo, ¿no? Lo que decíamos antes. Las comunidades más pobres son las primeras víctimas de la actual degradación ecológica y ya no podemos permanecer indiferentes ante el clamor de la tierra y el clamor de los pobres cada vez más desesperados, ¿no? Este caos climático genera más desigualdad y está profundamente ligada una cosa a la otra, ¿no? Es la pescadilla que se muerde la cola. Sin una no existiría la otra, ¿no? Sin este humanismo llevado al extremo que exprime el planeta, pues no se entenderían las desigualdades, ¿no? y las bolsas de pobreza o de empobrecimiento que aún hay en el planeta y que provocan, por ejemplo, esos ríos migratorios y esa cantidad de refugiados, ¿no? No sé si sabéis, pero los refugiados climáticos ya son el principal número del mundo, por encima de las guerras y de otros factores, ¿no? Y son unas estadísticas y unos datos que van incrementándose año por año y se van multiplicando, ¿no? Es decir, que en los próximos años será aún más esa diferencia, ¿no? Son inseparables la precaución por la naturaleza, la justicia con las personas empobrecidas, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Fijaros que esto lo decía San Francisco de Asís, esto no está sacado de la Laudato Si. Y fijaros qué cantidad de siglos han pasado, estamos hablando de la Edad Media, y cómo hoy día pues tiene sentido, ¿no? La cristiandad descubre que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de su fe. Fijaros que esto también lo dice Juan Pablo II, que una vez más no es el Papa Francisco y este no es un texto de Laudato Si, pero que también tiene que ver con el hoy, ¿no? No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Y esta es la cara de lo que estamos hablando, ¿no? Una cosa lleva a la otra y están totalmente ligadas, ¿no? El ritmo de consumo, de desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes. Fijaros que esto no es un canto al pesimismo, sino que es un canto a la realidad, es un canto de desesperación a que la gente abra los ojos, ¿no? Y son palabras textuales de Laudato Si firmadas por el Papa Francisco. La pandemia lo ha demostrado, la salud del hombre no puede prescindir de la del entorno en el que vive. Esto son palabras del Papa Francisco posterior a la Laudato Si, porque se produjo durante la pandemia que está demostrado que es producto, más allá de los detalles que todavía están por esclarecer, es producto de este humanismo salvaje que ha, desembocado en este capitalismo salvaje también, en el que, hay un poco de sálvese quien pueda y que cada uno se le abre su futuro. Si tiene que ser compitiendo al extremo con la persona que tiene al lado, pues que así sea, ¿no? De ahí esa mercadotecnia, de ahí ese usar y tirar, de ahí esa compra y venta constante y de ahí esa manipulación del medio en el que se nos ha dado, que es nuestro ecosistema y que conlleva muchas veces pues alterarlo hasta tal punto de que posibilitamos de una forma más cruenta catástrofes del tipo de lo que supone una epidemia, ¿no? Perdón, una pandemia en este caso, ¿no? Bueno, cuando se establece la Laudato Si, se establecen 7 plataformas, ¿no? Y ya estamos llegando al kit de la cuestión y también a la parte final de mi exposición. 7 plataformas para iniciativas Laudato Si. Esto se hace porque, evidentemente, hay como 7 grandes contextos que se establecen, ¿no? El de las familias, el de las diócesis. La Iglesia Católica se divide en conferencias episcopales que, a su vez, en los distintos estados y naciones del mundo, pues coordinan a las distintas diócesis, ¿no? Y escuelas, por supuesto, universidades, hospitales, centros de salud, empresas, granjas agrícolas, por ejemplo, empresas en el ámbito rural, pero también empresas pueden valer en el ámbito urbano, y órdenes religiosas, ¿no? Que pueden ser instituciones en general religiosas, ¿no? En esos 7 ámbitos es donde se invita a que se haga esta reflexión, que se hable de esto, que se lea la Laudato Si y que se hagan iniciativas en esta línea, ¿no? Y se establecen como 7 grandes objetivos también, ¿no? Siguiendo con esta cifra de 7,
esto se redacta desde Roma y nos invita a trabajar sobre 7 objetivos que yo creo que dan bastante en el clavo, ¿no? Respuesta al clamor de la tierra, respuesta al clamor de las personas empobrecidas, una economía ecológica, es decir, una economía sostenible, una economía posible, una economía que no deje a nadie atrás, que es posible, ojo, es posible, y científicamente está demostrado que el planeta tiene capacidad para seguir, dándonos de comer, ¿no? Para que podamos tener una vida digna a todos los seres humanos. El problema es la forma que tenemos de organizarnos, ¿no? Adopción de estilos de vida sencilla. Esto también es importante porque también el sistema actual nos lleva a tener más y más y más y más, ¿no? El sistema actual, digamos que acude directamente a esa parte del ser humano que se aleja más quizá de una ética, de una moral, de nuestros principales valores, ya sea la cultura que sea, y va más al egoísmo, a la avaricia y a otros condicionantes que tienen que ver también con la existencia del ser humano, y que, por desgracia, evidentemente, si se estimulan, pues pueden llegar a coger el control, ¿no? A tener el control. La educación ecológica, como estamos viendo, y hoy es una buena muestra de ello, la espiritualidad ecológica. No hay que olvidar que esto también tiene que ver con la espiritualidad. De hecho, sin la espiritualidad esto no tendría sentido. Todas las personas, todos los seres humanos, y esto lo afirman también muchos especialistas que no son creyentes, somos seres espirituales, todo el mundo tiene alma y hay que trabajarla y hay que conocerse a sí mismo, ¿no? No solo a través de la psicología, sino también a través del espíritu, y ahí nos pueden ayudar distintos medios, ¿no? Evidentemente yo hablo desde una posición de cristiano de base, creyente en Jesucristo, pero hay muchas otras religiones y también mucha gente, agnóstica, que empieza a crecer o empieza a evolucionar teniendo en cuenta que es un ser y que evidentemente también es un ser espiritual, no solo es cuerpo y mente, sino que es algo más, ¿no? El empeño comunitario y la participación activa a nivel local. Esto es también fundamental y ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Paralelamente se crearon 7 premios, esto es interesante, os invito a que echéis un vistazo en internet porque es muy interesante. Mejor líder Laudato Si, mejor familia Laudato Si, mejor institución Laudato Si, son unos premios anuales que organiza el Vaticano en línea de Laudato Si. Eso también, fomenta la participación en distintos puntos del planeta. Mejor comunidad confesional, mejor iniciativa Laudato Si en general y mejor iniciativa económica, financiera, empresarial, ya también sea sanitaria, laboral o agrícola, y mejor iniciativa de comunicación, ¿no? En estas 7 que también han utilizado el número 7, pues hay unos premios, como digo, muy interesantes y que motivan en el ámbito cristiano en general, para avanzar en esto, ¿no? Otras iniciativas institucionales Laudato Si de la Iglesia, el movimiento Laudato Si, no sé si os suena, pero es el principal. En España pues está bastante organizado y en Córdoba, por ejemplo, pues tenemos a una persona que coordina desde allí, aunque se está moviendo también en distintas zonas del país, pues esta iniciativa, una iniciativa que tiene su web, que tiene sus redes sociales y que vertebra pues la comunicación interna y externa de todo lo que se va labrando en línea con Laudato Si, en línea en definitiva con la ecología integral en ámbitos sobre todo de iglesia, pero también en ámbitos más allá incluso de la iglesia en España y en todo el mundo, ¿no? Esto es una iniciativa absolutamente internacional. La red eclesial panamazónica, que es ejemplo de cómo varias conferencias episcopales y diócesis se han puesto de acuerdo para conservar en este caso el pulmón del planeta. Esto es inédito, ha ocurrido en los últimos años y seguramente hace unas décadas pues era impensable, ¿no? Église Verte, que es una iniciativa en Francia, muy bonita también, a nivel de concurso, de una web muy bien montada, que os invito a que conozcáis, en la que se están apuntando pues, muchas parroquias, iglesias y diócesis de Francia para avanzar en esto, para ayudarse. El Sínodo de la Amazonía, que fue un antes y un después, organizado por el Papa Francisco, y que os invito también que leáis un poco las conclusiones en internet. Y la Conferencia Episcopal, también en España, por citar un ejemplo cercano, seminarios de ecología integral que lleva organizando varios años, ¿no? Iniciativas religiosas Laudato Si en España, varias. Empresas de economía social y solidaria, a nivel diocesano también, algunas comisiones y grupos, lo veis ahí, ONGs, hermandades también, como la de Vía Crucis de Córdoba, que también es muy sensible a esto y ha organizado varias iniciativas de divulgación en esta línea. Comunidades como la Comunidad de Vida Cristiana, aunque hay otras que también pueden valer, las instituciones como la Compañía de Jesús o algunas parroquias verdes, ¿no? Que siguiendo este ejemplo de Francia u otros países del mundo como Canadá, pues están intentando dar pasos en esta línea de parroquia verde, ¿no? Parroquia sostenible. Las laicas también existen, ¿no? ONGs como las que he citado antes, en el tercer sector, que es el sector de las ONGs,
medios de comunicación también a nivel de algún que otro programa. Cito ahí por ahí algunos cercanos de Andalucía o de España, ¿no? Finanzas éticas, dónde tengo mi dinero también, muy importante, dónde lo guardo. Pues si se lo doy a una entidad financiera, una entidad bancaria que sea más transparente y que todo el dinero lo invierta en temas sociales y en temas medioambientales. Esto ya es posible, ¿no? Más allá de la banca convencional. O en la administración, ¿no? Y esto está pasando no solo en España, en otros países, o empresas como, y aquí cito Valverde, que me parece muy buena, ¿no? En el ámbito de Sevilla, ¿no? Universidades, bueno, oficinas, institutos que se han ido creando solo para esto, quizás a veces llamadas como ecología integral, con una inspiración cristiana, y otras veces, pues como veis aquí, pues instituciones laicas o iniciativas laicas, ¿no? Nos cogemos de la mano en este sentido, todos y todas. Y luego está el día a día, ¿no? El prefijo eco hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que es algo bueno que las cosas se empiecen a llamar eco y que se sigan llamando eco, teniendo en cuenta que también hay un greenwashing con eso, pero es muy importante que toda nuestra vida empiece a ser eco, no porque lo diga yo, insisto, sino porque parta de esa conversión ecológica, darnos cuenta de la importancia que tiene este prefijo, ¿no? Que viene de oikos, que viene de casa, que viene del griego casa, ¿no? Nuestro hogar. Sin ello, pues estamos desabastecidos, estamos en una vida indigna, estamos abiertos a la muerte o a la desesperación, ¿no? Proveedores, por ejemplo, que podamos tener en nuestra empresa, en nuestra pyme, en nuestro comercio, incluso en nuestra casa, ¿no? Usemos proveedores que tengan un sello ecológico, sostenible, verde. En el consumo, pues, conservemos esta tradición histórica de la Iglesia y también de otros ámbitos sociales, de consumir solo lo que se necesita, ¿no? Este es el día a día, el mejor ejemplo del día a día que podemos tener, ¿no? Solo lo que necesitamos. La alimentación, pues igual, ¿no? Y que sean productos de cercanía. Fijaros, hay un montón de estudios que demuestran que el 90-95%, incluso algunos hablan del 98-99% de lo que necesita nuestro cuerpo nos lo da la tierra, y nos lo da la tierra o nos lo da el agua a 100 kilómetros a la redonda, ¿no? Fijaros lo que significa 100 kilómetros a la redonda, no es nada. Y la realidad es que la inmensa mayoría de las personas consumimos, la mayoría de los productos que consumimos vienen o provienen de zonas mucho más alejadas, ¿no? De 100 kilómetros a la redonda. Con la ropa igual, ¿no? Consumimos muy por encima de lo que necesitamos. La ropa es la segunda industria más contaminante. Fijaros, se necesitan 10.000 litros de agua para fabricar un vaquero. Os podéis imaginar hasta qué punto esto es un problema. De hecho, sonará este dato porque cada vez es más conocido. Y la movilidad fundamental, ¿no? Movernos cada vez más andando en bici, intentar hacer una vida de cercanía, ¿no? El urbanismo sostenible, que es toda una corriente de conocimiento muy interesante en los últimos años, habla de eso, ¿no? Nuestro trabajo, nuestro colegio, nuestros principales consumos, hacerlos en el barrio, ¿no? Y el tiempo diario de calidad, el silencio y la lentitud. Esto de vivir slow, como habréis escuchado, pues es bastante más importante de lo que parece, ¿no? El ser humano está hecho para vivir de una forma mucho más sencilla, más austera, para vivir de una forma mucho más feliz, más en paz, más sonriente y con muchas menos cosas, ¿no? Estamos en un momento también muy complicado a nivel psicológico. Nunca hemos tenido estos indicios de estos datos, estas estadísticas de suicidio y también de estrés y de ansiedad, y esto es producto también de esto, ¿no? Incluido incluso el factor del gluten y otros factores alimenticios que vienen también de estilos de vida que en las últimas décadas se han consolidado, ¿no? Ahora cada vez hay más gente con problemas también por este estilo, de esta forma de consumir, ¿no? Y hasta aquí, ¿no? Hasta aquí mi presentación de hoy. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado y aquí estoy para responder a alguna pregunta que pueda haber. Cuerpo, alma y entorno, ¿no? No nos olvidemos, ¿no? No solo somos nuestro cuerpo, no somos solo nosotros, sino que necesitamos de los demás. Esto es un mundo absolutamente interdependiente y formamos parte de un ecosistema. Te guste más o te guste menos, ¿no? Y somos alma, somos espíritu. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Isaac. Ha sido de verdad una ponencia súper interesante, ya no solamente para los docentes, sino para cualquier persona de a pie. Y ahora sí que me gustaría hacerte un par de preguntas que nos ha surgido, a ver si seguramente podrás solucionárnoslas, y son las siguientes. En cuanto a la ecología integral, ¿qué posible escenario en el contexto socioeducativo, político y económico tendremos para los próximos años en Andalucía? Los posibles escenarios yo creo que pueden ser muchos, sin duda pueden ser muchos. Por ir a lo concreto y más a corto plazo, yo establecería dos.
dos tipos de escenarios, por ir a este entorno nuestro más cercano que tenemos en Andalucía o al sur, el sur de España, el sur de Europa en definitiva, ¿no? Un escenario en el cual política y empresa se unan con la sociedad civil, con todo ese movimiento asociativo en esto, aunque puedan seguir discutiendo y separados y separadas en el resto de cosas, ¿no? Pero en esto haya mucho más consenso que el que hay ahora mismo. Y por ejemplo, hay una política de cierre total de los parques naturales y parques nacionales a nuevas iniciativas para conservar esto, porque de ello depende también el ecosistema, y hay una política de mucho más ayuda que se puede con los fondos europeos y con los recursos que hay ahora mismo, a pesar de que, bueno, evidentemente estamos en crisis, hay una crisis energética y tenemos una guerra en Europa, pero con los recursos actuales se puede perfectamente modificar la forma de usarlos, ¿no? Y centrarlos mucho más en una agenda urbana más sostenible, ¿no? La mayor parte de la población andaluza vive en ciudades, en municipios urbanos de más de 30, 40, 50.000 personas, la inmensísima mayoría, y eso significa que están expuestos a unos niveles de contaminación muy importantes, ¿no? Entonces, ese es el primero de los escenarios, que tengamos una Andalucía más verde, una Andalucía en la que se respire más y mejor, y que en paralelo el modelo productivo pues se enfoque muchísimo más al fomento de las empresas cercanas, regionales, para el consumo regional y cercano, ¿no? Hay un montón de datos por ahí por internet que se pueden encontrar que descubren y revelan que en Andalucía pues la mayor parte de los productos que se producen en muchos o en algunos de los sectores fundamentales, sectores incluso de alimentación clave, pues se exportan, ¿no? Se exportan y algunos de esos productos incluso los consumimos de fuera, ¿no? Un sistema absolutamente desigual que viene marcado por una ley de la oferta y la demanda, por un mercado que es insostenible y que ha hecho que Andalucía pues se convierta en una región, además de seca y amenazada profundamente por los cambios climáticos y este caos climático, también a nivel productivo, a nivel económico, pues totalmente desigual, ¿no? Y aquí en Andalucía hay creatividad y hay fuerza y hay capacidad, sin duda, para que las pymes y el tejido productivo se siga bueno, pues reinventando y que se le dé mucho más prioridad a las pymes andaluzas para que puedan producir y que se puedan consumir sus productos aquí, ¿no? Y que la mayor parte de los productos que consumamos sean de aquí, que aquí hay capacidad para producir casi todo, evidentemente no todo, pero casi todo de lo que consumimos hoy día. Y el otro escenario es, bueno, no es raro, no hay que imaginar mucho. El otro escenario es seguir en la línea en la que vamos ahora mismo, que por desgracia pues estamos caminando hacia una región colapsada también, como buena parte de su entorno también, ¿no? A nivel de Europa y también a nivel del norte de África, con los flujos migratorios y con las crisis que ya conocemos. Muchas gracias, Isaac. La verdad que tendremos bastantes por aquí en Andalucía. Otra segunda pregunta que sí que es verdad que también nos gustaría que nos respondiera. ¿Podrías darnos algunos consejos o algunos ejemplos cercanos a seguir? Los ejemplos cercanos a seguir, bueno, yo creo que hay algunos de los que hemos citado en la presentación que son buenos, que son importantes. Yo me centraría en algunos que tienen nombres y apellidos y que son bastante sencillos, ¿no? La iniciativa de Vialverde, por ejemplo, que es el huerto ecológico más importante de la provincia de Sevilla, vino dada por una donación de una persona a Cáritas, y Cáritas, con criterio, decidió, pues evidentemente, hacer un proyecto. Ese proyecto evidentemente tenía un corte social. Es una empresa, en este caso una empresa de inserción, que, bueno, que es una vía económica cada vez más usada y que está ahí, que en el Estado español pues es una vía muy buena, ¿no? Y que le está dando trabajo a mucha gente, que han sido perfiles que están estudiados en Cáritas y que están acompañados y que están sacando adelante familias en riesgo de exclusión y que con una profesión enormemente digna pues están saliendo adelante, ¿no? Y al mismo tiempo se está fomentando el consumo cada vez en más familias, ya en centenares y centenares de familias en Sevilla y el área metropolitana, de una cesta ecológica semanal o quincenal que te da casi todo lo que necesitas, ¿no? A ti, a tu familia, a tu hogar, y que un poco va en la temporada, va lo que, bueno, te viene un poco lo que te da la tierra, ¿no? Es un proyecto muy verde, muy ecológico, de alimentación, agricultura sostenible, y también al mismo tiempo un proyecto muy social, de una economía posible, una economía social y solidaria que sin duda vertebra
vertebra el territorio y está más que comprobado que sus beneficios son inmensos, ¿no? Con muy poco uso de plástico, etcétera, etcétera, ¿no? Y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí puede venir, ¿no? Cito también Oikocredit Sevilla, que es una asociación de finanzas éticas que sirve para que tus pequeños ahorros pues, los puedas invertir en un producto transparente, que es una cooperativa de crédito internacional con 40 y tantos años de iniciativa, ¿no? De experiencia en la que, bueno, pues no, la gente no ha perdido su dinero y que de forma transparente solo invierte en microcréditos para pequeñas iniciativas de autónomos y autónomas en zonas del mundo pues, empobrecidas o en riesgo de exclusión, con una idea que tiene que ver con energía renovable, agricultura sostenible, empoderamiento de la mujer. Y en este sentido, pues yo creo que también es una buena fórmula cercana que está aquí, una asociación que tiene sede en Sevilla y que actúa en todo el sur de España para poner tus ahorrillos, ¿no? También, bueno, FIARE, Banca Ética y también, bueno, toda la estructura de ONGs, ¿no? La Coordinadora Andaluza de Desarrollo y algunas estructuras locales como en Madrid, en Granada o en Sevilla que también se están vertebrando, la Red Sevilla por el Clima o la Mesa por el Clima de Granada, el Bosque Urbano de Málaga, por ejemplo, iniciativas ciudadanas que ya tienen más que ver con el urbanismo sostenible, con la sostenibilidad de los medios y de los contextos ambientales en los que nos movemos. Bueno, iniciativas reales de ciudadanía que voluntariamente se ha puesto de acuerdo, ¿no? Yo me asomaría a esos sitios y también a algunos espacios de compartir ropa, como el propio proyecto también de Cáritas de Moda Re, ¿no? Que es un proyecto también pues muy creativo y que tiene que ver con consumir mucho menos ropa, consumir solo la que necesitas y una ropa, bueno, que está ya usada por otra persona, pero que está en perfectas condiciones, ¿no? Bueno, fomenta la economía circular, que seguramente no es la mejor de las economías, pero que en algunos casos, pues sin duda, es algo positivo, ¿no? Y yo citaría también una empresa o un tipo de empresa rural, un tipo de empresa cercana, pequeña, que tiene que ver con el turismo, que es el principal motor de Andalucía, pero que tiene que ver con ese hotel rural, por ejemplo, o esa iniciativa verde en tantos rincones verdes que tiene Andalucía y que fomenta un turismo, que fomenta una movilidad sostenible y que fomenta un ocio que tiene que ver con el respeto también al entorno que tenemos. Estupendo, la verdad que nos vamos con la mochila bien llena con esos ejemplos que nos has dado. Y ya por último, como para concluir, ¿qué claves sencillas podrías darnos para dar paso hacia esa conversión ecológica? Las claves sencillas en el día a día para dar pasos en una conversión ecológica. Bueno, claves pueden ser estas que estamos nombrando, ¿no? Por citarlas muy brevemente y nombrarlas de una forma sencilla, consumir solo lo que se necesita, consumirlo de cercanía, consumir en el barrio, consumir productos que sepamos que vienen de cerca, invertir un poquito de tiempo en esa procedencia, consumir más en mercados, en comercios de barrio, consumir menos en grandes superficies, consumir menos cantidad de plástico, usar 3 cosas claves, por ejemplo, para ir a clase, para ir a la universidad, para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, para moverte a donde sea, que son pues esa bolsa de tela, ese bolso de tela para guardar las cosas que necesites, que sea de tela, que se pueda lavar y reutilizar, esa cantimplora, por ejemplo, tipo bidón, que también puede durar años y que conserva incluso en algunos casos el líquido frío o caliente, ¿no? Y que al que le puedes dar mucho uso fregándolo una y otra vez, y lo mismo con una fiambrera, por ejemplo, ¿no? que te puede valer para en un momento dado pues llevar algo que necesite estar herméticamente cerrado, normalmente comida, y bueno, pues tener variedad en eso y consumir eso y tenerlo en casa y usarlo parece una tontería, pero son cosas sencillas, o como por ejemplo acercarte a Som Energía u otras cooperativas de energía que son entidades no lucrativas y que están facilitando el asesoramiento para poder pues, instalar una placa solar o sencillamente hacer que la electricidad que llegue a tu casa te aseguras que sea 100% verde, ¿no? Con los proveedores actuales que ocupan el oligopolio actual, pues eso es bastante imposible, ¿no? Bueno, ese tipo de ejemplos. Hay muchos más, ¿no? Pero bueno, me centro en eso y, por supuesto, el caminar, ¿no? La bicicleta y el transporte público, intentando no usar nunca o casi nunca el coche, ¿no? La mayor parte de los cánceres y de las enfermedades cardiovasculares que tenemos hoy día en el mundo, que ya es la principal causa de muerte, es esa, ¿no? Los que vienen por la contaminación, y esto se produce en ciclos urbanos y tiene mucha que ver por las industrias y otros factores, pero sobre todo el coche, ¿no? El tráfico.
Muchas gracias, Isaac. La verdad que sin desperdicio, una píldora formativa sin desperdicio y agradecido, muy agradecido de poder haberte escuchado. La verdad que ha sido fantástico. Y por último, nada, agradeceros a todos vuestra asistencia, animaros a seguir escuchando estas píldoras formativas que ha propuesto la Asociación CUCO. Y como ya decimos, aquí nos tenéis y lo que queremos, que vayáis con la mochila cargada, con cosas cargadas para poder llevar a nuestra aula y que nuestros alumnos pues se aprovechen de estos espacios y de la formación que estamos dando a vosotros docentes. Así que muchas gracias y nos vemos pronto.